tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno es poderles ver. Qué bueno es podernos juntar una vez más. Estar en su casa, cantar, abrazarnos, saludarnos, ver cómo la mano del Señor nos ha cuidado, nos ha protegido. Y cómo en esta noche, cierto, o en esta tarde y noche podemos estar en su casa. Le damos la bienvenida a los que nos están escuchando también en esta tarde, tal vez en su casa, en el hospital, en la clínica, en el lugar que estén, nosotros le damos la bienvenida. ¿Cómo se están preparando para mañana? Corderos, lechones, haciendo ayuno algunos. Cada vez que decimos que llegamos a la Navidad o que llegamos al Año Nuevo o cualquier acontecimiento, nosotros lo primero que hacemos es pensar qué vamos a tener en la mesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar en familia? Y pensaba y decía, ¿qué tema este de la Navidad? ¿Qué tema esto de recordar un acontecimiento tan importante como el nacimiento del Señor Jesús? Que en realidad, ¿cierto?, el nacimiento del Señor Jesús ha conllevado un montón de situaciones en las que nosotros hemos salido beneficiados. Por eso es que en esta tarde nosotros podríamos decir, ¿cierto?, que haciendo un recordatorio para los que sabemos, para los que no saben y para los que nos están escuchando que tal vez no saben quién fue la mamá de Jesús y que fue María, una jovencita de apenas 15, 17 años. José, un hombre ya mayor, que se entera, ¿cierto?, de esta gran noticia y que se asusta en el momento, pero que luego a través de escuchar un ángel hace caso omiso a lo que él le dice. Y si nosotros leemos, y esta historia es tan conocida, que la encontramos en Mateo, podemos ver que cada vez que el ángel le hablaba a José, veíamos un hombre totalmente sumiso. En ningún momento vemos a José que dijo, no voy a obedecer. No, esto es muy fuerte para mí. ¿Qué van a decir los conocidos? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir mis parientes? Nunca. Aún podemos ver a través de la historia, ¿cierto?, que cuando el Señor le dice a José que huya con su hijito, con su esposa, que aún no lo tenía, él va y hace caso. Es sorprendente, nunca hablamos de José, que no voy a hablar tampoco yo mayormente en esta tarde de José, pero es bueno algunas cosas sacarlas a la luz. Es bueno decir, qué gran hombre fue este. Cómo siempre obedeció la voz de Dios. Cómo nunca cuestionó su orden. Siempre estuvo ahí. Podemos decir, ¿cierto?, de que él nació, el Señor Jesús, en Belén de Judea, en un pesebre que hoy nosotros vemos de pronto en las vidrieras, aún en nuestra casa, un pesebre en donde está el niño Jesús, está María, está José, están todos los animales, los pastores, y en realidad no fue tan así, porque estaba el Señor Jesús, el bebé cuando nació, estaba la mamá y el papá. Pero vemos cómo en el transcurso de los años se fueron de pronto, ¿cierto?, cambiando las cosas y que hoy ponemos un pesebre y ponemos todo junto. Pero que en realidad es lo que, con muchas buenas intenciones en nuestros hogares, queremos recordar esa fecha tan importante. Que si bien es cierto no es lo más importante, tal vez un pesebre o un pino, como el verdadero acontecimiento del nacimiento del Señor Jesús. Vemos cómo el profeta Isaías, ¿cierto?, en el capítulo 7, versículo 14, si ustedes quieren lo leemos, cómo el profeta Isaías, él habla y da una profecía
¿cierto?, profetiza sobre el nacimiento del Señor Jesús. 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego vemos en Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Qué profecía más grande que este profeta Isaías, ¿cierto? Valga la redundancia, profetizó. Y esto lo hizo 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. 700 años antes de que Él naciera. Y luego vemos, luego de esta profecía, nosotros vemos, ¿cierto? Por eso es que es bueno cada vez que se profetiza algo. Cuando vemos el resultado, decimos, realmente fue una profecía de verdad. En Mateo capítulo 1, versículo 23, vemos que se cumple lo profetizado. Y dice nuevamente: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y empezamos a ver, ¿cierto?, la vida del Señor Jesús en el capítulo 2. Cuando dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y nos empieza a contar la historia del Señor Jesús. ¿Cómo se produjo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cierto? ¿Cómo se turbó el corazón del rey Herodes cuando se entera? ¿Y cómo quiere saber en dónde estaba este niño? Y en un momento dado él dice, ¿cierto?, el rey Herodes, que él quiere saber para adorarle. ¿Era verdad esto? No. Él quería saber dónde estaba el Señor Jesús para matarlo. Ahora, pensaba, mientras leía el capítulo 2, cada uno de los acontecimientos que habían sucedido allí, cómo los reyes, los pastores habían llegado al Señor Jesús, cómo le habían traído regalos, ¿cierto?, cuando llegaron, que aproximadamente tardaron un año, dice la historia. Y ellos venían con incienso, con mirra, con oro, le traían ese regalo. Y me maravillaba cuando leía que al momento que Dios le da la orden a José de volver a salir y encaminarse, él ya no tenía problemas económicos, porque todo esto que le habían llevado al Señor Jesús tenía gran valor. Decía, qué increíble cuando hay un propósito ya designado sobre la vida de cada uno, y en especial en este momento en la vida del Señor Jesús cuando nació, cómo Él va preparando todo, cómo Él prepara cada cosa para que en el momento dado que tengamos que abrir una puerta nueva, nosotros nos podamos encontrar seguros que cuando avanzamos no vamos a tener algo que a nosotros nos ponga una piedra y no nos permita avanzar. Ahora pensaba y decía, se cumple lo profetizado, nace el Señor Jesús. Y nosotros podemos ver que en la medida que Él nace, ocurren muchísimos acontecimientos. Nosotros vemos que el Señor Jesús nació, ya hubo una fiesta, ¿cierto?, en sus familiares, hubo una fiesta cerca de los magos, hubo bronca tal vez con el rey, hubo bronca con el rey Herodes, no tal vez, hubo rabia. Pero a medida que fue creciendo, fueron
sucediendo cosas muy lindas, porque Él curó a muchas personas muy enfermas. Él resucitó muertos como a Lázaro. Él curaba a los endemoniados, a los lunáticos, dice su palabra. Él alimentó a muchas personas con tan solo 3 panes y 5 peces. 5 peces y 3 panes. Él alimenta y hace muchos milagros en esta tierra. Y nosotros podríamos tal vez recordarlo tan solo como eso cuando nos sentamos alrededor de nuestra mesa, si es que nos acordamos en ese momento de recordar que estamos festejando el nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué digo que tal vez si recordamos? Porque la mayoría de las veces lo que menos sucede es eso. Nos preocupamos más por de pronto ver qué ropa nos ponemos, salir y gastar, tener lo último que puede haber. Tal vez no tenga mucho dinero, pero me voy a endeudar porque esa noche quiero estar de pie a cabeza en blanco. Porque esa noche quiero tener lo mejor en la mesa. Porque esa noche quiero tener el pino lleno de regalos. ¿Para quién? ¿Para quién? Cuando estoy festejando y estoy recordando el nacimiento de mi Salvador. Cuando estoy pensando, o si es que me acuerdo, que un día nació en un pesebre y que Él no tenía el mejor vestido y que Él no tenía los mejores regalos hasta que llegaron los Reyes Magos y que Él tuvo que salir disparando porque lo querían matar. Y pensaba y decía, Señor, perdón, porque todos hemos cometido ese tremendo error. Todos en un momento dado lo hemos cometido. Yo creo que ninguno nos salvamos de eso. Pero siempre hay un momento para que nosotros podamos recordar que cuando celebramos, que tampoco es la fecha exacta, el 25 de diciembre de su nacimiento, pero que se puso un día como fecha de su nacimiento, que cuando nos sentemos a la mesa o cuando en víspera, una semana, 2 semanas, un mes antes, nosotros empezamos a recordar que va a llegar el 25 de diciembre y vamos a recordar Navidad, que en nuestra mente venga, que nosotros vamos a recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Y que lo que menos nos tiene que importar es salir corriendo y llenar nuestra tarjeta hasta no quedar hasta aquí endeudado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús vino, Él vino a redimirnos de la muerte física y espiritual. Ese era el propósito divino del Señor Jesús. Venir a redimirnos de la muerte física y la muerte espiritual. Fíjense qué diferente a lo que nosotros hacemos. Él vino a cumplir una misión que se había asignado desde antes de establecerse, ¿cierto?, la fundación de esta tierra. Ya venía con esa designación, ya venía con ese propósito. Ahora, ¿cuál debería ser lo más importante para nosotros? El recordar el nacimiento del Señor Jesús. ¿Qué debería ser más importante? El que mediante su expiación, el que mediante sus enseñanzas, mediante la esperanza que Él nos da de una vida nueva y una vida por el resto de la eternidad, que mediante su paz que nos da en medio de las situaciones más difíciles que en algún momento podamos estar viviendo, por esa paz que nos trae,
debemos tener en cuenta que a través de todo esto, Él nos ayuda a cambiar nuestras vidas y a afrontar las pruebas y a seguir adelante con fe. Con fe. Porque yo puedo seguir adelante, pero sin fe no voy a llegar a ningún puerto. Pero si yo sigo adelante con fe, voy a llegar, ¿cierto? Y voy a establecer un camino seguro. Fíjense y escuchen esto, de regreso al Señor Jesús y a Papá Dios. Este es el motivo más importante del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el motivo, el que nosotros cuando nos sentemos a la mesa recordemos esto. Ese niñito que siempre hablamos y decimos que nació en un pesebre, un día X, que su mamá fue una jovencita y que solamente estaba rodeado de animales. Él venía con un propósito. Y qué gran propósito. Por eso, si el 25 de diciembre nosotros simplemente tenemos una mesa sencilla en nuestra casa, no nos preocupemos. No nos preocupemos, hermanos. Si no nos alcanzamos a comprar algo, menos que menos. Porque lo principal es recordar a qué vino este niño que nació en un pesebre. Y cuando miramos nuestras vidas y cuando vemos que hemos pasado por momentos de turbulencia y que seguimos manteniéndonos firmes en fe, lo demás no nos va a importar. Lo demás va a ser secundario. Y lo primero que vamos a pensar, ¿saben qué es? Y Dios quiera que esto sea así. En vez de pensar y decir, va a llegar el 25 y tengo que tenerlo mejor, pensar, si el Señor, Dios Todopoderoso, tuvo un corazón inmensamente grande para mandar a su Hijo a morir en la cruz, para nosotros hoy, tener una vida de paz en medio de las tormentas, pensar y decir, lo que voy a gastar en mí para de pronto pasar 1 hora, media hora, 2 horas, ¿cierto? Con lo que me gasté, con lo que tiré. ¿Por qué no junto eso y pienso en el que no tiene y le llevo a su mesa? Porque así como nosotros recibimos del amor de Él, nosotros debemos dar. Y no olvidarnos del necesitado, no olvidarnos del que no tiene, no olvidarnos de que tal vez en algún momento, porque yo no creo que todos los que estamos aquí, en algún momento X de nuestra vida no pasamos una situación difícil. No creo. Y esas situaciones difíciles a nosotros nos deben enseñar que en un determinado momento también estuvimos alrededor de una mesa y no teníamos nada. Pero se tocó una puerta y alguien llegó con algo. Y nosotros debemos hacer eso. Recordar el 25 de diciembre. Recordar el amor más grande que tuvo Dios para nuestras vidas. Y ese amor, volcarlo al que no lo tiene. Amén. Espero que esta pequeña reflexión nos sirva para mañana en la tarde, mañana en la noche. Que cuando levantemos nuestra copa para brindar, brindemos por el Salvador. Brindemos por Él. Nuestro corazón se llene de gozo. Y si tenemos visita, si tenemos parientes, decirles qué es lo que nosotros estamos celebrando. ¿Qué es lo que celebramos mañana a la noche? ¿Amén? Amén. Cierren sus ojos. Amado Padre, en esta noche nosotros estamos aquí. Estamos en tu casa. Estamos contentos, felices, porque gracias a ti podemos tener, Señor,
el privilegio de podernos reunir como cuerpo de Cristo, para alabar, para bendecir tu nombre, para glorificarte. Pero sabes, papá, nuestro corazón está agradecido y lleno de gozo, porque hoy recordamos ese momento tan importante en el cual tú un día decidiste mandar a tu Hijo aquí a esta tierra. Y el propósito mayor era que un día Él pudiese morir en aquella cruz para que nosotros hoy podamos tener salvación y vida eterna, pero el mayor propósito, el habernos reconciliado contigo. Muchas gracias, yo bendigo a mis hermanos en esta tarde y te ruego que mañana, Señor, mañana pueda haber en nuestras mesas el mayor de los acontecimientos, y ese acontecimiento es que nosotros te recordamos, Señor, como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.